¿Qué tal? Para mí es un gusto saludarlos. Hoy vamos a presentar un video educativo sobre un tema interesante de física. Y para empezar vamos a ver un pequeño video. Encima del vaso. Y ahora con cuidado lo que tenemos que hacer es girar el vaso. Aguantamos la lámina y le damos la vuelta. Y fijaros que si lo hemos hecho con cuidado y bien, la lámina de plástico no se cae y el agua del vaso tampoco. Queda aguantada por la lámina y no se sale el agua del vaso aunque lo tengamos del revés. Fijaros que el poco de aire que había dentro está aquí arriba en esta burbuja y la lámina no se cae. Se ha salido un poco de agua al girarlo, pero el agua se aguanta. Bien, como ustedes pudieron observar en este pequeño video, ustedes te preguntarán, ¿qué factores que hacen que el agua no salga del vaso, verdad? Es algo muy curioso. ¿Será que el plástico que está tapando el vaso es mágico, es hidrofóbico, que hace que no sale el agua, ¿verdad? Entonces, algo muy curioso. Entonces, quiero que ustedes piensen y analicen por qué sucede este tipo de fenómeno, ¿verdad? Entonces, es una parte muy interesante de la física. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema. Y nuestro tema de hoy es presión. Y presión pero para ello vamos a definir qué es un fluido, ¿verdad? Es algo importante entender esta parte. Como bien sabemos, en esta imagen ustedes pueden observar, existen tres casos, ¿verdad? Tres casos sobre el estado de la materia, como bien ya lo hemos visto en clases anteriores. Está el estado sólido, ¿verdad? El estado líquido, el estado gas. Ustedes se preguntarán o pueden observar en esa pequeña imagen, ¿verdad? Porque en el estado sólido parecen partículas o moléculas muy juntas y el líquido está muy separada, y en el estado gaseoso muy más separada que el líquido. Entonces, pero en sí la definición de un fluido es un conjunto de moléculas que se mantienen ordenadas aleatoriamente, ¿verdad? Y que también surgen fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercen en las paredes en sí de un recipiente, ¿verdad? Entonces vamos a entrar directamente a nuestro tema, que en este caso sería la presión. Bien, la presión es más que todo como una cantidad de fuerza que se ejerce por una unidad de área, como ustedes pudieron observar en el video que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué no se derramó el agua, verdad? Es porque existe una fuerza, tanto que mantuvo el agua dentro del vaso. Es decir, adentro del vaso existía una fuerza que empujaba de arriba hacia abajo, pero también existe una fuerza que se ejerce externamente de abajo hacia arriba. Hace que las dos fuerzas permanecen de forma equilibrada. Por lo tanto, el vaso, o sea, el agua no podía derramarse. Obviamente existía también una tapadera, pero esa tapadera solo servía como un tapón, porque al final la fuerza que mantuvo que el agua no saliera es la fuerza que estaba externamente. Esa fuerza es la presión atmosférica, pero también existía una presión atmosférica también dentro del vaso. Como bien los repito, vaya la redundancia, se mantenían equilibradamente. Entonces, por ello es que la presión está dada por una cantidad de fuerza ejercida por una determinada área, ¿verdad? Entonces, nuestra ecuación para calcular eh, la ecuación que nos permite calcular una presión está dada sobre fuerza dividido área. Y nuestra fuerza está en newtons y nuestra área está en metros cuadrados, que esto equivale a Pascal,
que es la unidad de medida que se le da directamente a la presión. Y como bien saben también que la fuerza también es también masa por gravedad, porque el peso de un objeto también existe, implica una gravedad. Por ejemplo, cuando yo lanzo una piedra dentro del agua, existe un peso, entonces la piedra se hundiría hacia abajo. Entonces también es necesario calcular la fuerza, o sea, el peso, que está dada por masa, por gravedad, que son datos muy importantes para poder resolver nuestro problema. Entonces aquí podemos ver ejemplos que relacionan, que nos permiten entender la presión. En este caso, un ejemplo muy sencillo es sobre un globo. Un globo, al estar inflado, nosotros al intentar puyarlo con un clavito o con un alfiler o aguja, con un alfiler o aguja es más fácil de romperlo que romperlo con otro más largo, más grueso, o sea, no nos permite romperlo. En cambio, otro ejemplo sería el martillo. Al introducir existe una punta, entonces existe una presión porque ejerce más fácil, va directo y se inserta entre una madera. Ahora, si lo volteamos, colocamos la cabecita hacia abajo, es más difícil. Sin embargo, el clavo se doblaría. Otro ejemplo podría ser la tubería, o sea, los tubos que utilizamos para regar la jardinería, todo eso, ¿verdad? Existe, bueno, por ejemplo, cuando tenemos el tubo muy grueso, el agua sale no existe mucha presión. En cambio, si el tubito es muy delgadito, ¿verdad? Entonces existe una mayor presión y hace que podemos dispersar el agua para regar nuestras plantas o cualquier otra cosa, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo sobre cómo resolver o calcular la presión. Pero para ello, algo que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Un dato muy importante, que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la superficie, en este caso el área. ¿Por qué? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un área muy pequeña, lo que hace es que la presión sea más grande. En cambio, si el área es bastante grande, la presión va a ser muy débil, como bien lo mencionaba en el ejemplo del globo, ¿verdad? O sea, un alfiler tiene un área muy chiquitita, ¿verdad? Entonces el alfiler va a ejercer una mayor presión en el globo. En cambio, si existe un otro objeto más grueso que el alfiler, es más difícil poder romper el globo porque no existe porque la presión es muy débil, ¿verdad? Entonces, es por eso es que hay que tener muy presente esta parte, ¿verdad? Que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Ahora sí vamos a ver un ejemplo sobre cómo calcular la presión. El problema nos dice, ¿cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newtons que actúe sobre una superficie de 0.040 metros cuadrados? Entonces, nuestro problema nos da el dato, que es la fuerza de 120 newtons, y también nos da el área, que sería 0.040 metros cuadrados. Entonces, sacamos nuestros datos. En este caso tenemos la ecuación para calcular que es fuerza dividido área. Entonces, sencillo, sustituimos los valores que nos da el problema, que es 120 newtons dividido entre 0.040 metros cuadrados. Y esto al dividir o al hacer este cálculo nos da 3000 pascal, que es la presión que se ejerce en este problema. Espero que hayan comprendido este tema, que es un tema muy interesante. Gracias por su atención.